Lucas capítulo 9, versículo 37 al 40. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendieron del monte, un hombre clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Amén. Después del monte de la transfiguración, viene que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y leí algunos versículos. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su poderosa palabra. El mensaje de hoy se titula: La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. ¿Puedes declarar esto? La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Ahora, ¿por qué razón los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? ¿No les había dado Jesús la autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades? Lo vemos en el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el verso 1, Jesús les dio autoridad. Entonces, ¿por qué no pudieron ayudar a ese pobre angustiado? Por la falta de fe. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Jesús les respondió: ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, Mateo capítulo 17, versículos 19 al 20. ¿Y por qué le faltaba fe? Porque no habían estado con Jesús en el monte. Ten presente que los discípulos que no pudieron echar el demonio fueron todos menos Pedro, Jacobo y Juan, quienes se hallaban con Jesús orando en la montaña. Lucas 9, 28. Estos tres, que siempre reitero que en determinados momentos del ministerio de Jesús, en los momentos más importantes y más trascendentes, Jesús siempre estuvo aparte con estos tres principales del grupo de los 12. Pedro, Juan y Jacobo. Ellos estaban con él, estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Este episodio sucede cuando él baja luego de estar en el monte de la transfiguración. Estos tres discípulos tenían más fe que aquellos que habían quedado en el valle. Un día Jesús envió mensajeros a reservar habitaciones en un pueblo samaritano, pero no quisieron ofrecerles hospedaje. Cuando Jacobo y Juan se enteraron de lo sucedido, le dijeron a Jesús, esto está en la Biblia: Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas capítulo 9, versículos 52 al 54. Jacobo y Juan tenían la fe suficiente para creer y pedir fuego del cielo. Mire que este es el discípulo amado, Juan, pero tenía fe. ¿Cómo es posible que tuvieran semejante fe? La respuesta es sencilla: habían estado con Jesús orando en la montaña. En cambio, los discípulos que no habían estado en el monte no tuvieron la fe necesaria para echar fuera al demonio. ¿Lo ves? El fruto de la comunión con Dios es la fe. La fe siempre comienza cuando se escucha a Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oír atentamente la palabra de Dios. Quienes aprenden a cultivar una relación cercana con Dios aumentan su fe. Por ende, la falta de fe es la consecuencia del descuido de la oración. En ese relato, también en una de las versiones dice que cuando le hablan en privado, Jesús les dice que este tipo de demonio no sale si no es con oración y ayuno.
Entonces hay determinadas luchas y circunstancias y pruebas en nuestra vida que solamente la podremos vencer a través del ayuno y de la oración. La falta de fe es la consecuencia del descuido de la vida de oración. Reitero, la falta de fe es la consecuencia del descuido de la vida de oración. Durante mucho tiempo creímos que ver, escuchar o experimentar un milagro de Dios sería determinante para incrementar la fe de los creyentes o de la nuestra. Sin embargo, ¿cuántos de los que escucharon alguna vez los grandiosos testimonios de milagros permanecen fieles al Señor? Peor aún, ¿cuántos de los que un día pasaron al frente para contar sus impresionantes testimonios siguen en el camino de Dios? ¿Cuántas personas testifican de una sanidad, de un cáncer, del SIDA, de haberlo librado de la muerte? Pero eso les dura muy poco y luego no se congregan más. Miles de personas aceptan al Señor a través de un milagro en una campaña, pero no los ves más. Entiéndase bien, puede que un milagro nos ayude momentáneamente, pero si queremos seguir teniendo fe, necesitamos algo más que un milagro. Piensa en los apóstoles. Habían caminado con Jesús por más de 3 años. Los milagros eran incontables. Ciegos sanados, muertos que resucitaban y feroces tempestades transformadas en bonanza. Nada de eso impidió que Pedro negara a Jesús y que los demás lo abandonaran. ¿Te das cuenta? Vivir en una atmósfera sobrenatural no fue suficiente. La clave para que las personas sean transformadas y permanezcan fieles a Dios no son los milagros, sino la comunión continua con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Cuando fueron libertados, sacados de Egipto, fueron liberados por Dios con mano poderosa, vieron el mar cuando se abría, fueron guiados por la nube, se calentaron con la columna de fuego que aparecía por las noches y vivieron sin trabajar, comiendo del maná que caía del cielo. Sin embargo, en Éxodo 32 la Biblia nos relata que hicieron un becerro de oro y lo adoraron. 3 meses atrás habían sido liberados por Dios de manera sobrenatural. Solo 3 meses. ¿Cómo es posible que después de haber visto tantos milagros se hayan apartado con tal desparpajo? Se acostumbraron a vivir en una atmósfera sobrenatural, pero se olvidaron de cultivar una relación personal con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque varias veces el pueblo le pidió a Moisés que hablara con Dios, ya que ellos no querían hacerlo. Le pedían a Moisés que lo hicieran. Ve tú y habla por nosotros, porque ellos tenían miedo, tenían temor. Sabe que hay muchas iglesias que se mueve un poder sobrenatural tremendo y que mucha gente va de aquí para allá, de las iglesias pequeñas, si se quiere, como la nuestra. Ya algunos se han ido, quieren ver la gloria, lo sobrenatural, en otro lado no siento la presencia, acá no pasa nada, no avanzan. En muchas congregaciones, solo en la nuestra pasa eso. Van a otras donde hay un gran ministerio de danza, 40 arriba del escenario cantando y adorando. Y puede ser que esté la gloria de Dios ahí, pero eso no te va a hacer nada. Podrás sí sentir una experiencia, pero si no cultivas una relación de todos los días, por más que la iglesia baje el mismo Señor en persona y predique ahí, si uno no cultiva una relación diaria de todos los días, va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Si quieres una fe vibrante, no puedes vivir de una fe prestada. Muchos no escuchan mis devocionales, se aburren mis estados cuando yo les hablo. Miran a otros super pastores. Se gastan el saldo con otros en vez de escucharme a mí. Y está bien escuchar a otros maestros de la palabra, predicadores. Pero no basta con solo lo que dice, lo que hace, lo que viva otro hombre, otra mujer de Dios. Tenés que vivirlo. Solo por escuchar el mensaje de otro, te puede dar una palabra para ese momento, te puede animar.
Puede orar y puede suceder un milagro en tu vida. Pero tenés que cultivar una relación con Dios, no conmigo, no con ese super pastor, con ese gran cantante. Es una relación personal con el Espíritu Santo. No vivas de una fe prestada. No te contenten con escuchar las experiencias que otros tienen con Dios. Apasionate por conocerlo a Él. Que su presencia te seduzca. Búscalo en oración y búscalo con aquellos que están caminando bajo su unción. Provoca la manifestación de Dios mediante una implacable búsqueda. Así como somos implacables para juzgar a otros, no le perdonamos nada, no toleramos nada, cualquier error. Tenemos que ser implacables en la búsqueda de Dios, de su presencia, del Espíritu Santo. Ahora, hasta aquí hemos visto que la comunión con Dios incrementa nuestra fe. Pero observemos también otro beneficio de la adoración en el lugar secreto, que es la revelación. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Lucas 21, 37 al 38. ¿Por qué? Porque él pasaba la noche orando. De día caminaba, enseñaba en el templo, en la sinagoga, donde quiera que iba, pero de noche él se apartaba después de pasar un tiempo con sus discípulos para pasar toda la noche orando, revistiéndose del poder de lo alto, poniéndose en obediencia a su Padre. Necesitas sabiduría y revelación. No esperes que te la dé otra persona, otro predicador ungido de las redes sociales. Imita a Jesús, busca a Jesús, su autoridad y sabiduría provenían de su íntima comunión con el Padre. El Hijo de Dios, el autor de nuestra fe, pasaba en intimidad con el Padre. La autoridad no se obtiene mediante el conocimiento académico o posición de liderazgo. Los fariseos eran líderes, pero Jesús poseía la autoridad y la gente se agolpaba para escucharlo a él. La razón, su intimidad con el Padre. Si lo que vas a decir no lo escuchaste en la presencia de Dios, no lo digas y nunca escuches a quienes no escuchan la voz de Dios. Finalmente existe un elemento más en el éxito del ministerio de Jesús. Tenía fe, tenía revelación y lo otro era la obediencia. Algunos han sacado esta palabra del diccionario. No, eso es de la ley, no, eso ya no estaba, no en el tiempo de la gracia. Ojo que en el tiempo de la gracia también descendió fuego del cielo. Recuerden en Hechos 5, Pedro con Ananías y Zafira, ya estaban en el tiempo de la gracia, mintieron, desobedecieron y cayó fuego, fueron fundidos. La obediencia, la Biblia dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Juan 5:30. Cuando tú combinas oración y obediencia, tienes la fórmula exacta para que Dios se revele a tu vida. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que le enseña el significado de su pacto. Salmo 25:14. A la luz de esta enseñanza sería bíblicamente correcto decir que la falta de revelación podría ser la evidencia de la falta de oración o de la desobediencia. El pecado bloquea la revelación. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí? El pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. 1 Samuel 2:17. Observa lo que dice a continuación. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. 1 Samuel 3:1, traducción lenguaje actual, hasta que llama a Samuel. Si no se respeta a Dios, Él no se revela. Aprecia qué sucedió al final. Hay una palabra ahí, es Icabod.
La gloria de Israel se fue. Israel fue a la guerra, fue vencido por los filisteos, murieron los hijos de Elí y el arca del pacto fue robada. Cuando el sacerdote Elí, que ya era viejo, casi 100 años, estaba ciego, se enteró, cayó de espalda y se desnucó, y la nuera, que estaba a punto de dar a luz, dio a luz y se murió, y declaró Icabod, y así le puso a su hijo. Significa sin gloria. La gloria se fue. La gloria de Israel se ha ido, 1 Samuel 4:21. La conducta ofensiva de los líderes ahuyentó la gloriosa presencia del Señor. La enseñanza es muy reveladora. El pecado aleja a Dios y la consecuencia es la ausencia de revelación. Ayer estuve escuchando un mensaje también sobre el libro de Ezequiel, sobre las visiones de Ezequiel, y que al mismo tiempo había pecado en la iglesia. Los sacerdotes hacían lo que querían. Cuando Ezequiel está en el cautiverio en Babilonia, el Señor los lleva en el Espíritu y muestra que la gloria completa de Dios estaba ahí. Pero luego se fue alejando y se fue alejando. Porque el pecado, la desobediencia, lo que hacían los sacerdotes, sacaron a Dios de su vida y lo echaron. Y saben que en muchas iglesias puede haber muchos talentos, muchos dones, muchos carismas, pueden estar llenas, pero no significa que esté la gloria de Dios. Muchos se deslumbran cómo cantan, cómo bailan, pero no significa que esté la gloria de Dios. Que haya 500 o 20.000 personas y en una iglesia haya 8, no significa que una iglesia no tenga la gloria, o que la que tiene menos gente esté en pecado, que Dios no se manifieste. Donde estén 2 o 3 reunidos. Te faltan recursos bíblicos para ser convencido de que cuando existe desobediencia, Dios no se revela. Porque muchos dicen, no, yo no cumplo, yo no hago esto, pero Dios me bendice igual, estoy bendecido, estoy bendecida. Piensa en Saúl, su rebeldía era descarada. Sin embargo, en su desesperación, acudió a Dios para preguntarle qué hacer. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer, pero Dios no le contestó ni en sueños, ni por medio de suertes, ni de profetas. 1 Samuel 28, 5 y 6. El hambre por la palabra de Dios es la consecuencia de haberla despreciado obstinadamente. Yo soy Dios y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre, pero no de pan. Tendrán hambre de oír mi palabra. Andarán de este a oeste y de norte a sur, con deseo de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. Dice la palabra de Dios en Amós 8, 11 y 12. Recuerda entonces que cuando Dios se vuelve mudo, la causa podría ser la desobediencia. Este principio se aplica a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tu ministerio y por supuesto a la iglesia y al mío. La honra atrae a Dios, la deshonra lo aleja. No importa cuán hermosa sea la música, cuán deslumbrante sea el programa de la iglesia, si Dios no es temido y respetado, no se manifestará. Donde el pecado habita, la gloria del Señor no reposa. Donde hay desobediencia, donde hay falta de fe, hay rebeldía a Dios y Dios no se revela y Dios no se manifiesta. Hay personas que les importa un rábano estar en la casa de Dios, congregarse. Es lo mismo estar paseando, estar en el shopping, estar pescando, estar durmiendo, estar en un partido de fútbol, que estar en la casa de Dios. Algunos tienen 3 trabajos, 4 trabajos. Todos tenemos deuda. Miren, yo estoy hasta acá y estoy buscando trabajo también. Tengo muchísimas cuentas que pagar. No sabemos cómo hacer, pero hasta ahora el Señor nos ha ayudado. La iglesia no genera recursos, ni siquiera para pagar las propias cuentas de la iglesia. Y ¿saben qué? Me han salido trabajos, pero tendría que ocupar los días que tengo que congregarme, que tengo que compartir con ustedes la palabra de Dios. Y mi trato es con el Señor. Mi fidelidad es con el Señor, mi obediencia es con el Señor.
¿Vienen palabras del enemigo? Sí. ¿Vienen desánimos? Sí. ¿El enemigo quiere atacarnos? ¿Quiere sembrar discordia en nuestro matrimonio? Claro que sí. Hay personas que se levantan para acusar, para darnos ideas. ¿Sabe cuántos me han dicho? Familiares, conocidos. ¿Qué te da la iglesia? ¿Por qué no dejás el ministerio? Dedicate a otra cosa. Buscate un trabajo, vacacionar. Comprate una casa mejor para poder cambiar el auto. No me importa lo que tengo, lo que no tengo. Me importa agradar a Dios. Yo quiero ver su gloria. Y quiero ser instrumento en las manos de Dios para que otras personas puedan conocer al Señor, para que puedan crecer. Tengo una responsabilidad delante de Dios. Y no importa si me cuestionan o no me cuestionan. Si me critican, me rechazan, se van de la iglesia. He aprendido también que la palabra de Dios dice que la cizaña es sembrada junto con el trigo. Y que nosotros no podemos, a veces nos enfocamos en la cizaña, en sacarla. Y siempre van a estar en todas las iglesias, 2 personas, 8 personas, 50 personas, 50.000 personas. Que predique quien predique. Siempre va a haber, porque esos son los 2 tipos de personas que hay. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Hay muchos hijos del diablo que cantan, que predican, que tienen credenciales ministeriales, que venden CDs, que hacen conciertos. ¿Y sabe lo único que nos diferencia? Si ustedes, no sé si alguna vez han visto las ramas, el fruto, las hojas, como son, el trigo y la cizaña, son casi iguales. Cuando están maduros cambian el color, son iguales. Una sembrada por el enemigo, otra sembrada por el Señor, pero son iguales. La diferencia es que la cizaña en sus frutos son frutos, o en realidad no tiene frutos, son frutos vacíos y no tiene peso. Entonces cuando el trigo está lleno de su fruto, marca la diferencia porque es como que se postra delante del Creador. El otro queda erguido, soberbio. Y sabe que dentro de la iglesia también hay muchas. De la iglesia del Señor estoy hablando de la iglesia en todo el mundo. Y siempre van a crecer juntos. Hasta que no venga el Señor de la obra, y que Él envíe a sus ángeles, como dice su palabra, y que Él separe al trigo de la cizaña, y la cizaña será quemada, y los hijos de Dios, el trigo, el fruto de Dios, va a ser llevado a la gloria del Padre. Hasta ese día siempre va a haber dentro de la iglesia, porque eso es lo que trata de hacer el enemigo. Y lo único que diferencia a los hijos del diablo de los hijos de Dios es el pecado. Nosotros podemos pecar, pero otra cosa es vivir en pecado. Eso es lo que hace la diferencia. Algunos aman el pecado. Cantan, pero salen y prenden el cigarro. Si el fin de semana no hay culto, pueden ir a tocar a un baile. Muchos hay así. Y aparentemente tiene toda la apariencia. Tienen credenciales, pero no tienen una relación con Dios. Han sido llamados por Dios, tienen talentos, tienen dones, pero decidieron servir al enemigo. No se puede servir a 2 señores. Cuando mi corazón, cuando mi mente está en otro lado, me interesa más que se pase el tiempo rápido, porque tengo ya otros planes. Cuando 1 hora a la semana, 2 reuniones a la semana es perder el tiempo, mi mirada, mi interés está puesta en otro lado. No tengo fe, soy desobediente y por supuesto no tengo revelación. Y siempre voy a estar saltando de un lado para otro, tratando de picotear. Es tiempo de que nos esforcemos, es tiempo de que nos rindamos de corazón a Dios, que le digamos al Señor que ministre nuestras vidas, que traiga una revelación de su palabra, que se revele a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a permanecer, que aumente nuestra fe, como le decían los propios discípulos al Señor. Señor, enséñanos a orar, aumentanos la fe.
Solo sucedió eso cuando fueron investidos del poder de lo alto, cuando el Señor sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo y en el día de Pentecostés fueron investidos del poder de lo alto. Ahí su vida cambió. Pero esto no sucede solamente viendo una prédica por televisión o por internet, o ir una vez cada tanto a una iglesia grande, que no está mal, pero no podemos vivir de la fe y del testimonio de otro. Tenemos que vivir de una experiencia personal en el cuarto secreto con el Espíritu Santo, para que eso luego se manifieste en forma pública, para que comience a generar fruto en mi vida y otros puedan ver. Y sienta la necesidad, hasta que yo no sienta la necesidad de compartir mi fe con otra persona. Si todavía sigo teniendo temor, si todavía sigo teniendo vergüenza de hablar en público, si todavía me importa 3 rábanos hablarle a otro si se pierde o no se pierde, que haga su propia vida. Y si todavía sigo cuestionando que en la iglesia hay uno que es carnal, el otro que canta pero no viene nunca, no viene al ensayo, el otro que viene cada 3 domingos. Recuerden y examinen la parábola del trigo y la cizaña. Siempre va a ser así. Hasta que yo no tenga una relación y cultive una relación personal de todos los días con el Señor y cada día le busque, cada día muera y ayune y busque su presencia, no va a haber una verdadera revelación de la palabra de Dios. Es necesario que nos humillemos y que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice que está buscando el Padre tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que mi deseo es que el Señor se revele en esta misma hora, en este día, en esta noche, y que puedas apartar un tiempo para buscarle, que puedas apartar, aunque sea mediodía de ayuno, orando, buscando su presencia, adorándole, sin pensar en criticar y cuestionar a nadie, que la iglesia esta, la iglesia otra. Todas las iglesias están llenas, todas las iglesias, de trigo y de cizaña, de hijos de Dios y de hijos del diablo con apariencia de hijos de Dios. Recuerden, la misma Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y si es posible para engañar a los escogidos de Dios, siempre. No hay iglesia, super iglesia, no hay. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber? ¿Cómo Dios permite? Porque el enemigo sembró. ¿Dónde va a sembrar? No va a sembrar en una terrera. No va a sembrar en lugar del mundo. Es el imitador y va a sembrar donde alguien ha sido sembrado con la palabra de Dios. A Satanás no le importa tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu ministerio. Le importa que la palabra de Dios no produzca fruto en tu vida. Que tú no cultives una relación con el Espíritu Santo. No le importa si vos tenés 3 casas, si grabás 18 discos, si te invitan a cantar, a danzar, a predicar. No le importa. Lo que le importa a Satanás es que tú no cultives una relación personal con el Espíritu Santo, que mueras para Dios, que mengues para que Él crezca en tu vida. Eso es lo único que le interesa. Y no te preocupes más por los que van de vez en cuando a la iglesia y por criticarlo. Preocupate por hablarle y por sembrarle la palabra a Dios, por amarlo y orar por ello. Pero no si el pastor lo usa o no lo usa, que él canta, se fue para otra iglesia, vino. Eso siempre van a ser. Eso demuestra de quiénes son hijos. Nuestra tarea, nuestra misión es cultivar una relación con el Espíritu Santo y poder cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es? Compartir el Evangelio con toda criatura hasta el fin de los tiempos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, una vez más agradecidos por este espacio, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Gracias, Señor, en este tiempo que podemos seguir meditando y reflexionando en tu palabra, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las dificultades. Señor, tú sigues generando espacios. Señor, sigues dándonos la oportunidad de volvernos a ti para buscarte, para adorarte en espíritu y en verdad,
para recibir revelación de tu palabra, para que nuestra fe sea acrecentada, sea aumentada y para que seamos obedientes a tu palabra, a tu mandamiento y cumplamos en todo y realmente nos enamoremos de ti, de tu presencia, te busquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y que nuestra única preocupación sea agradarte a ti, que tú realmente ocupes el primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hagamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, Señor, que tú ocupes el primer lugar y sea lo más importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no aparentar una apariencia de cristiano, de modestia. Señor, siempre habrá quien nos critique, que nos cuestione, quien nos quiera tender lazo. Pero, Señor, nuestra única preocupación debe ser agradarte a ti, solamente a ti, buscar tu rostro, buscar tu dirección. Buscar de ti la llenura, la unción, el poder sobrenatural, la revelación. No es a través de un estudio que son necesarios. No es a través de un hombre y una mujer de Dios que son importantes y son necesarios para ministrarnos. Pero cada uno de nosotros debe cultivar una relación personal, una búsqueda personal, Señor, en el caminar contigo. Ayúdanos a entender, Señor, a poder ponerlo por obra para que podamos seguir creciendo, Señor, para que podamos derrotar al enemigo de nuestras almas y podamos avanzar y, Señor, ser de influencia para nuestros familiares y para otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en nosotros, cancela, reprende toda obra de las tinieblas del enemigo en contra de nuestras vidas, quita toda piedra de tropiezo en el poderoso nombre de Jesús. Derrama una unción fresca, una unción poderosa, una revelación de tu palabra, revélanos a Jesucristo. Oh Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas, revélanos al Padre, revélanos al Hijo. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y levanta, Señor, una iglesia con propósito, una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo, una iglesia apasionada, una comunidad de fe, Señor, que te adore, que te alabe, que predique tu palabra, que se sumerja en tu río, Señor. Oh Dios mío, llena mi vida de tu presencia, Señor, transfórmame, moldéame, Señor, y dame un equipo de hombres y mujeres fieles, obedientes, que tengan fe y que estén dispuestos a caminar, Señor, para que juntos transitemos, Señor, este camino que nos lleva a la vida eterna, para alcanzar la mayor cantidad de almas posibles para el reino de los cielos, para cumplir así con la gran comisión, con la tarea que tú nos has encomendado, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, nosotros no vamos a cambiar el mundo, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar la cultura de nuestro país, la cultura del mundo, no podemos cambiar las costumbres, no podemos cambiar las leyes. Nuestra tarea es predicar el evangelio, las leyes del reino de los cielos. Y cuantas más personas reciban y acepten el mensaje, ahí comenzará el cambio y la transformación. Aviva tu obra en nosotros y hazla conocer en medio de los tiempos. Adoramos tu nombre y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.